Buenos días con todos, hermanos, que Dios los bendiga y bienvenidos a este lugar, bienvenidos a esta reunión. Esperamos que el Señor nos hable a cada uno en la medida que vamos meditando su palabra. A todos los hermanos que son papás y han venido el día de hoy, que Dios los bendiga mucho en esa tarea importante para la vida de un ser. Recuerden que Dios es Padre también y Él nos guarda y nos, vamos a usar la palabra, nos cría, nos cuida, nos sustenta como Padre bueno que es Él. Bien, a ver, vamos a abrir el libro de Santiago. Tenga la bondad de abrir el libro de Santiago. Y vamos a leer capítulo 1, versículos del 1 al 4. Santiago 1, del 1 al 4. Ok, los tenemos todos. Bien, vamos a leer la palabra del Señor que dice, Santiago 1, del 1 al 4, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, concedernos este tiempo para estar en tu presencia y acercarnos juntos a tu santa palabra para meditar en ella, para recibir de ella el fortalecimiento de nuestro ser interior a través del conocimiento de tu santa voluntad. Bendícenos dándonos esa comprensión necesaria, iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos, Señor, en esta hora y gracias por todo, dejando en tus manos el resto de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, una de las cosas que a veces nos pasa frecuentemente es que unos más que otros, pasa más con unos que con otros, a veces comenzamos algo que no terminamos. ¿No le ha pasado? Entonces, por ejemplo, empiezas a estudiar algo y no terminas, ¿no? Luego cambias, te vas a otra cosa que tampoco terminas. Le dices, voy a pintar la casa, y pintas la mitad y no lo terminas. Y la esposa dice, ¿y cuándo se termina? Ya, yo lo voy a acabar. Nunca lo acabas. Hasta la siguiente oportunidad que hay que volver a pintar todo otra vez. Empezamos. Yo me acuerdo, mi mamá me dijo, hijo, te voy a hacer chompa para el colegio. Ya, mamá. Y me hizo una chompa. En ese tiempo usábamos el uniforme único, el color gris rata. Así es, feíto el color realmente, pero ese era el color del uniforme. Sí, mamá me hizo una chompa y se demoró, porque se le acabó la lana. Entonces dijo, ya voy a comprar lana y voy a acabarla. Y se demoró, no la acabó. Hasta que un día me dijo, hijo, ya compré lana, voy a acabar tu chompa. Y terminó y era de un color y otra tonalidad para abajo. Entonces cuando fui al colegio todo el mundo se reía de mí y decían, oye Cuba, ¿por qué tienes una chompa de 2 colores? Y efectivamente, pues como ella cosía a máquina,
o a palitos. Resulta que me salió de 2 colores. Dije, mamá, me has hecho una chompa de 2 colores. Es que como no terminé a tiempo, conseguir ya no era el mismo tono. A veces pasa que no acabamos cosas. O si las acabamos de una forma que no son satisfactorias. Bien. Es una particularidad nuestra. Y como dije al principio, en algunos más que en otros. Bueno, en principio, Dios no es así. Dios completa y termina todo lo que empieza. Dios no deja las cosas a medias, ni las deja inconclusas, ni la acaba de cualquier manera. No. Dios hace las cosas bien, perfectas. Entonces, su obra siendo perfecta, pudiera ser que para nosotros no lo es tanto, pero finalmente las cosas Dios las hace bajo su infinita sabiduría. Dios cuando hace las cosas, las hace con sabiduría. Nosotros hacemos cosas a veces no tan sabias y nos resultó. Bien, entonces decimos eso fue una cosa de carambola. Bien, a Dios las cosas no le salen bien por carambola. No. Dios hace las cosas perfectas por diseño. Dios diseña algo y así lo ejecuta. Dios establece un plan y Él lo desarrolla. Dios establece los objetivos, hacia ese punto tenemos que llegar. La obra de Dios siempre es una obra perfecta. Ahora, yendo al plano personal, Dios comenzó en ti una obra perfecta, pero hay que completarla. Empezó y hay que culminar la obra. ¿Okay? Es como el escultor que trae un bloque de piedra y en ese bloque de piedra está encerrado la obra maestra. Solo que hay que ir quitando las cosas que no pertenecen a la obra maestra, batallando. ¿Ok? Batallando. Dios hace eso con nosotros, Él va tallando nuestra vida y va sacando las cosas que no corresponden a su obra perfecta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me alegro mucho. Este culto va a ser corto entonces. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Dios empieza a hacer su obra perfecta en un ámbito que nosotros a veces no logramos acomodarnos. Porque no nos es un ámbito como, digamos, muy conocido, muy frecuente para nosotros. Pero que cuando en la vida cristiana se nos empieza a enseñar las cosas, se nos hace hincapié de que ese es el punto fundamental de tu vida cristiana. Y ese es el ámbito de la fe. La fe. Es tan importante la fe en el creyente que sin ella no eres creyente, eres incrédulo. Define todo en ti y en mí. Creer o no creer. Ahí está el dilema. ¿Crees o no crees? Por ejemplo, hay un pedacito de ese creer que en este día se tornó parte de tu vida y es el haber venido. Porque creíste en que tenías que estar acá. Todas las cosas que nosotros hacemos y realizamos, las hacemos en el ámbito de la fe, de la duda, de la incredulidad o del temor. Tú tienes que asegurarte que no hayan miedos en tu corazón, sino confianza. La confianza y la fe siempre van de la mano. Que no haya duda, sino seguridad, porque la seguridad y la fe van de la mano. No haya incredulidad, sino fe. La incredulidad y la fe nunca van de la mano. Pero cuando nosotros empezamos la vida cristiana, la empezamos desde el plano de la incredulidad. A partir de ese punto es que Dios nos llama a ser creyentes. Sé creyente y no incrédulo.
Pero para nosotros ser creyente va a ser una cosa difícil porque nosotros estuvimos muy acostumbrados a creer en las cosas que podíamos ver, tocar, oír, medir, pesar, entender. Las cosas que escapaban a eso para nosotros quedaban fuera en el ámbito de no existe o sencillamente no me gusta o me da miedo o no me interesa. No es mío, es fuera. Pero cuando Cristo llega a tu corazón, nosotros tenemos que empezar a creer en las cosas. ¿Qué cosas? En las cosas de Él. ¿Cuáles son las cosas de Él? Todo comienza con este punto inicial que es su palabra. Tú no puedes creer en Dios si no conoces su palabra. Porque todo lo que tienes de Dios es su palabra. No tienes nada más. No tienes absolutamente nada más. Eso es lo más maravilloso y lo más admirable de parte de Dios hacia nosotros. Es decir, de nosotros para Dios, perdón. Dios admira la fe de la gente. Eso es lo que hace. Él admira, reconoce, galardona, premia, honra, visita la fe del creyente. En cambio, cuando uno se muestra incrédulo, ¿qué se puede hacer? No hay un nexo entre Dios y la incredulidad. Por lo tanto, el creyente que se torna muy incrédulo no puede ver las cosas maravillosas de Dios. Porque Dios tampoco no las va a manifestar, porque la persona está en un ámbito donde no conecta. En cambio, para el que cree, todo le es posible. Todo. Si puedes creer, todo te es posible. Y nosotros decimos, no, yo sí creo. Aparentemente creemos. Seguramente intelectualmente afirmamos que creemos. Pero es muy posible que dudemos más que creamos. Eso es. ¿Y dónde se ve? ¿Dónde se ve estas cosas? Estas cosas se ven en el día a día, en la vida diaria. Porque la fe no es la virtud que se desarrolla en los cultos únicamente. No es que para cantar fe y después cuando sales a comer ya no, ahí no implica la fe. No, no hay ámbito en tu vida que no implique la fe. Tanto en momentos devocionales como en momentos que digamos no pertenecen a la devoción, la vida cotidiana. Es decir, yo soy creyente, mi fe se activa y funciona estando en la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en la calle, hasta dormido. Cuando manejo, cuando trabajo, cuando hablo, cuando miro, cuando pienso, cuando escucho, cuando hago todo, mi vida debe ser determinada por la fe que yo tengo. El justo por la fe vivirá. Ese es el texto central en las Escrituras. Santiago, esta carta de Santiago le escribe este hermano que en su primer versículo se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando nos preguntamos quién es este Santiago, llegamos a la conclusión de que ese Santiago es el hermano menor del Señor Jesús, el hijo de José y María, por tanto es su medio hermano. A nosotros el dogma marianista, el católico, nos enseña de que María fue virgen antes y después, antes de concebir y después de dar a luz, y se mantuvo virgen hasta el día en que ella ascendió a los cielos. Bueno, esa mariología es maximalista, es decir, está exagerada y se apoya en tradiciones y no en Biblia. La Biblia no dice eso. No dice eso. Se ha magnificado a María en un punto en que aún ciertos sectores de la Iglesia Católica no lo aceptan. Pero en fin, ese no es nuestro tema. El tema es que María, después de que nace Jesús, desarrolla una vida matrimonial con su esposo José, con el cual tienen varios hijos e hijas.
De los que conocemos por nombres está este Santiago y el tal Judas. Judas es el que escribe la carta o la epístola de Judas, no Iscariote, tampoco Judas Tadeo, no. Tadeo fue discípulo del Señor, este es Judas, hermano del Señor. Ellos, esta familia, no entendían qué había pasado con su hermano mayor Jesús, que de la noche a la mañana se fue de la casa a predicar, a ser un maestro. De tal manera que fueron para tratar de traerlo a la casa y Jesús sencillamente los despachó. Ellos no creían en Jesús. Ya cuando Jesús muere, recién ellos entran al Evangelio. Y fíjese que este Santiago, que es Jacobo, el hermano del Señor, llega a ser líder de la iglesia de Jerusalén y miembro importante como líder, como pastor de la iglesia, porque la iglesia de Jerusalén cobijaba a los apóstoles, a varios de ellos, otros ya habían salido. Y la iglesia de Jerusalén venía a ser la madre de la iglesia cristiana en el mundo, porque el evangelio llegó a los gentiles por los judíos. Por eso que había una obligación moral de los gentiles hacia los judíos. Bueno, este Santiago, hombre muy devoto, hombre muy hecho hacia su cultura y su religión, es un hombre excelente. O sea, Santiago no es un gentil convertido al cristianismo, no. Santiago es un judío convertido al cristianismo. Es decir, él entra a la fe trayendo una cultura bíblica, pero que no generó vida en él. Trayendo una religión que estaba muerta, pero que existía, basado en un libro, la ley. Ellos eran el pueblo del libro, aunque no la vivían, no lo vivían, no vivían la vida de que había en ese libro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pues mis queridos hermanos, es viva y eficaz, significa que la palabra de Dios da vida. Bien, pero ellos no la habían recibido porque habían fallado en cosas muy fundamentales. Entonces era un pueblo no de fe, sino de religión. Nosotros como evangélicos tenemos que ser no de religión, sino de fe. Por ejemplo, si nos acostumbramos a venir a los cultos, pero no vivimos afuera la fe, somos religiosos. Es como ir a misa. Es igualito. Nosotros requerimos desarrollar la fe en nuestra religión, que digamos es una relación con Dios. Este Santiago, ya como ministro del Evangelio, él escribe esta carta, debe haber escrito otras seguramente, escribe a los judíos que están dispersos, ¿ok? Están dispersos en el mundo gentil, porque por causa de la persecución que había en Jerusalén, muchos hermanos fueron dispersos o dispersados por otras regiones. Entonces, él escribe a los creyentes que están en la dispersión. Y los consejos son bíblicos que nos alcanzan a nosotros en gran medida, ¿ok? Por la fe. ¿Y qué cosa les dice? Justo lo que hemos explicado al principio. Les habla acerca de la obra completa. Que en nosotros haya una obra completa. Y ya les dije, ese es en el ámbito de la fe. La obra completa en nosotros se desarrolla en el ámbito de la fe. Ahora, escúcheme bien. Los judíos, dejando Judea, su tierra y su pueblo, y siendo dispersados por muchos lugares, es decir, cuando hubo persecución en Jerusalén, muchos judíos creyentes tenían que escapar de la persecución. Bien, ¿a dónde se iban? Ellos se iban a pueblos lejanos donde tenían familiares o conocidos judíos ya establecidos ahí. Entonces ellos se iban y se llevaban, ¿qué cosa? Se llevaban su fe. Y llegaban a ese lugar y llevando su fe, ellos la compartían
Y en ese lugar la gente se convertía. Eso fue lo que pasaba. Con la dispersión, el evangelio salió de las fronteras del judaísmo y llegó a tierras lejanas. Y de esa comunidad judía en esa tierra lejana, el evangelio saltó hacia el mundo gentil. Eso fue lo que pasó. Pero el judío, dejando su pueblo y viviendo en una tierra extraña, siempre era tenido como objeto de crítica. ¿Por qué? Porque los gentiles criticaban mucho a los judíos. Por ejemplo, por su forma de vestir. Los griegos exhibían la estética, la belleza, la perfección. Sus juegos deportivos eran desnudos totalmente. Su obra de arte, usted puede ver, todos son desnudos. Los judíos, vestidos hasta el cuello, no mostraban absolutamente nada. Las mujeres griegas, con ropas que exhibían, con sus arreglos ostentosos, por eso que Pablo reprende a las mujeres que van pues con esa clase de arreglos, ¿no? En su carta ¿a quién? A Tito, a Timoteo, a Tito, a alguno de ellos, a todos. Entonces, las mujeres judías no, las mujeres judías eran recatadas en extremo. Eran recatadas, vestían, no mostraban nada, absolutamente nada. Para el mundo gentil, la belleza siempre era estética. Para el mundo judío, la belleza siempre era virtuosidad. Como los matrimonios eran arreglados por los padres, en el mundo judío, cuando se buscaba mujer para el hijo, se buscaba la mujer virtuosa. No decía, ¿qué medidas tiene tu hija? ¿90, 60, 90? No se preguntaban de medida. Eso allá los griegos que pregunten. ¿Ok? Ellos tenían que ver cuán virtuosa era como esposa, como madre y como sierva. ¿Ustedes conocen la historia de David y Abigail? ¿Quiénes conocen esa historia? David y Abigail. Hoy no son pocos, ¿ah? Son regu. A ver, cuéntemela. Ya vamos a llegar un día sábado a esa historia. Pero Abigail es extraordinaria. Y aparte, el texto señala, y era mujer hermosa. Ok. Pero la primera cosa que buscaban ellos era que sea una mujer de familia fértil, por ejemplo. Segundo, que sea pues trabajadora en extremo, ¿no? Entonces, los judíos en el mundo gentil chocaban, su cultura chocaba con la cultura del gentil. Y ahora, como cristianos, doblemente. Entonces, los que no eran creyentes afligían a los creyentes, los oprimían o los perseguían, no solo porque eran judíos, sino porque eran cristianos. Y estos padecían, como dice Pedro, como cristianos. Si padece como cristiano, es que padece por su fe, no es por otra cosa. Y en ese padecimiento, lo que sufre el creyente es aflicción. Sufro aflicción porque me persiguen por mi fe. Y la persecución en muchos casos ya no era solo de parte de la gente que rodeaba, sino del imperio romano. Ciertos periodos, con ciertos emperadores, la persecución se hizo tan severa que mataban a los cristianos. Entonces uno pensaba y decía, ¿qué cosa más extraña? Voy a convertirme a esta religión para que mi vida corra peligro. No, pues, no, ¿dónde se ha visto eso? Si yo me vuelvo algo es para mejorar, pero ¿qué cosa es mejorar?
Es decir, para tener más, para ganar más. O sea, ¿qué cosa es mejorar para uno? Porque de los que se convertían, habían ricos y muy ricos, como pobres, muy pobres. Habían nobles y habían esclavos. La gente abrazaba la fe en Cristo como una decisión vital para su vida. Y cuando venía la persecución o la burla o el rechazo o el cuestionamiento, ellos permanecían fieles. Sufra lo que sufra, yo no voy a renunciar a Cristo. Yo no sé cómo es tu fe. Si es así, a ver, cuéntame. Escríbeme a mi WhatsApp y dime, pastor, como usted preguntó, mi fe no es así. Le voy a comentar cómo es. Cuéntame, hermanito, cuéntame, chismoséame. Mi fe es débil. Soy un creyente tibio, tirando para carnalón. Me gusta el pecado, me gusta la mentira, la informalidad. No leo mi Biblia, tampoco oro. Si me congrego es porque, en fin, tengo miedo al terremoto 8.8. Por eso me congrego. O voy por fulanita, o voy por menganito. Muchas veces voy desganado. ¿Cómo es tu fe? Si así me escribes, te voy a decir esto. Así somos todos. Porque todos somos iguales. Yo no soy mejor que tú. Yo soy terrenal. Yo no he bajado del cielo. Así mi nombre diga Ángel. Pero mi esposa me dice, ¿quién eres? Yo soy Ángel. No soy un ángel, ni tampoco el ángel. Yo solo soy Ángel. Soy un hombre al que le pusieron un nombre especial. Pero yo no he bajado del cielo. A mí Cristo me sacó de un pozo. Como a ti. Y todos estamos rodeados de la misma debilidad. Porque todos descendemos de Adán. Y como el pecado entró al mundo por Adán y de Adán pasó a todos los hombres hemos pecado. Todos somos así. Bien, entonces Dios empieza a hacer una obra en el ámbito de tu fe para hacer en ti una obra completa. Vamos a ver hasta dónde avanza la obra. Bueno, obviamente va a avanzar, no porque Dios sea corto, sino porque tú o yo no vamos a colaborar. Vamos a llevar de a puchos, de a poquitos, ¿no? O más o menos, o le vamos a meter carbón y vamos a avanzar a todo, a todo. Porque no tengo otra vida donde acabar esta obra. No tengo otra vida. Yo ya estoy volteando mi última esquina. Ok, ya volteé mi última esquina. De aquí, lo que yo viva, de aquí para adelante, es solo más misericordia que antes. No tengo otra vida donde perfeccionar mi fe. Si tú tienes para adelante, digamos, un pronóstico de promedio de vida de 20, 30 o 40 años, dichoso tú que tienes 30 años para sacarle filo a ese cuchillo y desarrollar una vida de fe maravillosa. Porque cuando termine la vida, ya nadie da alabanzas. Solo Dios alabará al que terminó bien la carrera. Cuando diga, bien hecho siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la fe? Hay que acabarla. Una de las cosas, bueno, ¿qué cosa hace Santiago? Entonces Santiago escribe, ¿no es cierto? Él escribe. ¿Para qué escribe, mis queridos hermanos? Para enseñar. Bien, tú vienes acá a la iglesia porque mi función es enseñarte y tú vienes para aprender. No puedes venir para ninguna otra cosa más. Tú vienes para aprender. El evangelio lo vas a vivir cuando salgas de este lugar y te vayas a tu casa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahí vas a vivir el evangelio. Ok. En tu forma de trabajar o estudiar, en cómo vives en casa,
como hijo, como padre, como esposo, como marido, como mujer, como abuela, abuelo, tía, tío, prima, cuñado, entrenado, como vecino, como jefe, como empleado, ¿ok? Como quien tiene o que no tiene, como soltero, como casado, como enamorado, como hombre, como mujer. Ahí es donde vas a vivir el Evangelio. Cuando uses tu WhatsApp y tus redes sociales, allí se va a ver la clase de Evangelio que tienes. Cuando entres a internet y hagas tus búsquedas, cuando escuches tu música o salgas a divertirte, entre comillas, allí se va a ver la clase de fe que tienes. Porque ante los hombres somos los que estamos acá, una linda foto, pero la fe no la puedo ver. No la puedo ver. Quien ve esa fe es Dios. Entonces Dios dice, en Ángel necesitamos acabar una obra de fe, la obra completa. Ok. Muy bien. Entonces hay que instruir. Ángel, tienes que congregarte. Muy bien, Señor. ¿En qué medida me tengo que congregar? Ángel, todos los días de tu vida tienes que congregar. Así tengas diarrea, tienes que ir al culto, Ángel. No puedes faltar por nada de este mundo. Como alguna vez les comenté, Perú jugaba las eliminatorias del año, para España 82, se jugó las eliminatorias el 81, creo que sí. Y justo domingo jugaba Perú. Y jugaba a la hora en que teníamos la reunión. Entonces yo dije, veo el fútbol o me voy a mi reunión. Sí, ni loco, me voy a mi reunión. Salí a la calle y Lima era como cuando, o sea, no había habitantes en Lima. Y dije, pues no pasa ni un carro, no importa, estarán ya los hermanos reuniéndose. Entonces me fui caminando, como no era muy lejos del lugar hacia mi casa. Llegué caminando como en unos 20 minutos quizás. Cuando llegué, puertas cerradas, toqué. Nadie había ido. Yo me senté, dije, ya llegarán. Nadie llegó. Como no hay culto de uno, me levanté y me fui a mi casa. A Perú, pues. O sea, Perú fue más importante que Cristo. Porque ese domingo pudo haber sido mi último domingo en la vida. Eso es lo que nosotros nunca evaluamos. Porque no tenemos otro tiempo. En fin, no importa cómo. Entonces, ¿para qué tengo que ir todos los domingos y jueves? Para aprender, Ángel. Porque tú no naces sabiendo. Porque la sabiduría no viene de adentro, sino de lo alto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios le dará abundantemente, pero pida con fe, no dudando. Ok. Entonces yo tengo que venir a la iglesia, me congrego y pido a Dios sabiduría. Señor, instruye mi fe. Porque como le dije, la obra completa siempre es en el ámbito de la fe. No del bolsillo, de la fe. ¿Y qué me toca? Me toca recibir y de ahí salir y vivir la vida de fe, porque el justo por su fe vivirá. No hay otra forma. Yo no puedo dejar la fe en el culto e irme y seguir siendo el viejo Ángel con sus viejas formas, con su viejo lenguaje, con sus viejos amigos, con sus viejos vicios, volviendo a su viejo estilo de vida. No puede ser. No puede ser. Entonces, ese es en el ámbito de la instrucción, ¿ok? Necesitamos oír para alimentar la fe. La fe viene por el oír. Si tú no escuchas Biblia y palabra y no lees, tu fe no se alimenta. Esta enseñanza estuvo buena para hoy, pero mañana tienes que abrir tu Biblia. Y el martes también. Y el miércoles también. El jueves abres tu Biblia y en la noche vienes. Sí, tienes que venir. No vas a venir, pero yo te digo, tienes que venir, escuchar. Y el viernes abres tu Biblia, y el sábado abres tu Biblia, pero vas a tu célula y escuchas la enseñanza, y el domingo vienes acá otra vez. ¿Has tenido lunes, martes hasta el domingo?
de Biblia, enseñanza, instrucción, enseñanza, doctrina. Entonces mi fe se va alimentando con esa enseñanza. Y de ahí tengo que pasar al plano de la práctica. En la práctica posiblemente yo sufra algunas situaciones, que es lo que Santiago menciona. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas situaciones de dificultades. Las pruebas son situaciones de dificultades. Yo pregunto, ¿quién no pasa por dificultades? Problemas vas a tener, así seas creyente, buen creyente, mal creyente, o no seas creyente, o seas un pecador consumado. Igual vas a tener problemas. Solamente que al que no es creyente, las pruebas son sanción a su vida pecaminosa. Pero para el creyente, sea mal creyente, poco creyente o buen creyente, las pruebas son una forma de completar la buena obra en tu vida. Es decir, la fe se completa, se madura en los momentos de dificultad. Para que yo tenga recurso, necesito escuchar de Dios. Porque todo lo que tengo de Dios es su palabra. Y con eso que escucho, enfrento el momento. Porque todos los días tengo situaciones que enfrentar. Interiores y externas. Conmigo mismo, con las personas. Con circunstancias que yo puedo controlar y circunstancias que están más allá de mis fuerzas o de mi control. Pero que todo eso, externo, interno, todo está en las manos del Señor. Entonces Dios tiene el control total y absoluto de mi vida y me dice, Ángel, vamos a trabajar tu fe en el ámbito de vamos a ir de frente a la palabrita, es paciencia. El creyente espiritual, el que dice tener fe, es la persona que desarrolla paciencia. La obra completa genera esa perfección en el hombre, paciencia. Paciencia. Y la paciencia es indispensable para que yo pueda ser perseverante. La paciencia produce perseverancia. ¿Qué dije? ¿Algo? ¿Alguien? Como Job. Obviamente. Entonces, necesitamos las situaciones difíciles. No corrernos, sino enfrentar. Yo no quiero. ¿Alguno quiere problemas? Tú no puedes decir, Señor, dame problemas para ser más perfecto. No, esa no es la oración correcta. No necesitas entrar tan profundamente en eso. ¿Por qué? Porque si tú eres noble, humilde, honesto y aprendes y escuchas, no necesitarás pasar por muchas dificultades. No. ¿Para qué? Entonces, pero las dificultades vienen por momentos que yo no las espero, pero me encontré dentro de una situación difícil. Entonces, primero, no te sientas extraño por estar en un problema. ¿Ok? No hagamos dramas. ¿Por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero qué hice? Como si alguna cosa extraña me sucediese. A todos los cristianos nos sobrevienen problemas. A todos. En diversos momentos o diferentes momentos de diferente forma. A todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo que es un poco difícil. Santiago dice, tened por sumo gozo. Debo de experimentar el gozo o la alegría del Señor. No la tristeza, el enojo, el conflicto, que normalmente es la forma natural que nosotros tenemos de reaccionar ante las situaciones que no nos gustan. Lo que tenemos que hacer es gozarnos. ¿Por qué gozarnos? Porque el gozo protege tu corazón. En cambio, la amargura y el enojo lo expone vulnerable. ¿Quieres ser atravesado por mucho dolor? Enójate.
Enójate. Sé complicado, sé conflictivo. Y vas a ver cómo al final la gente te mira de lejos. No te aman, no te aprecian, te rechazan. Sé dulce, sé amable, sé afectuoso. Y la gente irá y se acostará en tu pecho. Porque eres el hombre que consuela. ¿Por qué todos corrían donde Jesús? Porque Jesús amaba a todos. Los niños corrían a Jesús. Porque Jesús tenía afecto para ellos, amor por ellos. Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué las mujeres servían a Jesús de sus propios bienes? Porque Jesús las había sanado y liberado de muchos demonios y ellas estaban totalmente agradecidas, porque había generado en ellas perdón y restauración. Vete y no peques más. A la mujer pecadora. ¿Por qué la hermana de Lázaro rompió ese frasco de perfume carísimo y derramó ese contenido en la cabeza, perdón, en los pies de Jesús? Porque ella amaba a su Salvador, a su Señor. Si le devolvió a su hermano resucitado después de 4 días de estar muerto. Volviendo al asunto, tenemos que gozarnos porque el gozo protege nuestro corazón. ¿Ok? Bueno, sigamos. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando yo me encuentro en alguna situación o presento una dificultad, lo que tengo que hacer es primero guardarme de no enojarme, sino mantener el gozo del Señor. Segundo, tengo que ver hacia dónde me lleva la situación de prueba, porque allí hay un resultado en el ámbito de mi paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Tiene que ser una obra completa, es decir, la nota tiene que ser aprobatoria. Hoy, ¿a partir de qué notas es aprobatorio en el colegio? Letras. ¿Cómo es eso? ¿A qué? ¿Y cuando estoy jalado? No, está mal. ¿Quién soy yo para decir que está mal? No soy el ministro de Educación, tampoco soy experto en educación. Pero para los que ya hemos recorrido un poco esta vida, sabemos que el 11 para arriba, o sea, de la mitad, uno más para arriba era aprobado y del 10 para abajo era desaprobado. Y claro, si estabas en el 0,5 era fatal, ¿no? Si estabas en el 11, feliz, ¿no es cierto? Si estabas en el 15, estabas ahí. Y el 20 eran los genios del salón, que eran... Eso no se les destronaba por nada. Hoy con el ABC, no sé. Pero ¿a qué iba yo? Ya. Nota probatoria. Mi paciencia tiene que tener nota probatoria. ¿Qué pasa? Cuando algunos hermanos se sienten mal, pasan problemas, lo primero que hacen, yo no sé por qué, es faltar a la iglesia. Es como decir... Ay, tengo cólicos, no iré al hospital. Y se va, ¿a dónde se va? A morir por allá. Y después tenemos un cadáver. ¿Y qué le pasó? No sé, ahí se quedó. Desde la semana pasada está ahí, agonizando. No. ¿Te duele la muela? ¿A dónde vas? Al dentista. Claro. Se malogró tu carro, vas al mecánico. Es cierto. Se rompió tu pantalón, lo llevas al sastre. Claro. ¿Tienes problemas? Vas al pastor. Obvio. Pero no. Nos sentimos mal porque las cosas no salen bien, porque pasamos por diversas pruebas y cometemos el error de aislarnos de la iglesia.
Decían, no, me siento mal. No sé por qué. No sé si es porque nos culpan o porque sencillamente dicen, dicen, no quiero ser hipócrita. ¿Hipócrita? ¿No quiere ser? Se lo ha sido siempre. O sea, nosotros somos los expertos en el fingimiento. Claro, es como el payaso. El rostro feliz, pero el corazón es triste, porque el rostro feliz es solo maquillaje. Nadie expone su realidad interior. Cuando uno viene aquí adelante y moja la alfombra con sus lágrimas, allí se está humillando, allí está mostrando su realidad interior. Esa persona es consolada por Dios, levantada por Dios, visitada por Dios, pero que se queda ahí resistiendo, no me van a mirar. ¿Qué van a decir? Que yo soy un pecador. Después van a contar el chisme al pastor. El pastor me está mirando todo ahí. ¿Con eso qué? ¿Con eso qué lograste? Nada, esconder, guardar, irte. ¿Mejoraste en algo? ¿Mejoró? ¿La obra completa se logró? No, la paciencia, no, nada. Para la siguiente semana, has mantenido algo malo más tiempo del que debiste haberlo mantenido. Se hace más complicado. Un hermano a quien amo se fue al médico y le detectaron un problema, pero él no quiso regresar al médico. Regresó un año después y le dijeron que el problema ya era 4 veces. Claro, ya estaba complicado, tenía insuficiencia renal, tenía que hacerse diálisis, ya el cáncer había pasado. Y yo le dije, cuando fuiste, y el doctor dijo, tienes un tema, ¿por qué no regresaste? Por miedo, pastor. ¿Por miedo? ¿Miedo qué? Si peor fue. Peor fue. Peor. Bueno, gracias a Dios, Dios tiene misericordia de él y él está todavía bien. Gracias a Dios, porque se humilló. Entró al momento de prueba. Este es un momento de prueba para él, para perfeccionar su paciencia. Pero Dios requiere que su paciencia sea una obra completa. No a medias, no el 11, no, el 20. Mas tenga la paciencia su obra completa. Sigamos, versículo 4. Eso es lo que dice, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué cosa es eso, por Dios? El lenguaje bíblico hay que saberlo entender. Ser perfectos y cabales. Bueno, perfectos solo Dios. Pero acá dice perfectos. Bien, la palabra perfectos acá no es la perfección de Dios, sino es la madurez completa. Porque en el ámbito humano, la máxima perfección que nosotros podemos aspirar es la madurez completa. Que esa es la medalla de oro para el creyente. El creyente que ha madurado en todo aspecto. Si has madurado en todo aspecto, entonces eres cabal, es decir, completo, no te falta nada. A eso apuntamos. Yo digo, ¿por qué no avanzamos? Le voy a decir este gran secreto. Nadie hace lo que no quiere. Todos hacemos las cosas que queremos. Porque si de tu lado está Dios para hacer posible todas las cosas buenas, lo único que se requiere es tu deseo. Y ese es el problema, es allí donde tropezamos, en nuestro deseo. Porque finalmente no deseo lo que Dios quiere para mí, quiero ser otro. No entiendo. Sí, yo quiero ser otro. No quiero ser el que Dios quiere. Por eso no hago las cosas que Dios quiere. En el fondo hago lo que yo quiero. Yo amo al mundo y las cosas que están en el mundo. Yo amo el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Pero hay un problema. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces está en la Biblia. Y nosotros no podemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
Pero ¿cómo amamos el mundo, por Dios? Pensamos que no podemos vivir sin el mundo. Y no sabemos que el mundo ha de ser destruido en su totalidad y rehecho nuevo para que more la justicia. Por ello, necesitamos perfeccionar nuestra paciencia en el ámbito de nuestra fe. ¿Qué dicen, hermanos? Es así. Todo es en el ámbito de la fe. Porque después no hay nada más. Bien, no hay nada más. No hay nada más. Todo es en el ámbito de la fe. Y eso yo no lo puedo ver acá. No puedo ver acá. Eso eres tú y Dios allá, en la vida, en el curso de la vida, cuando enfrentas tus cosas. ¿Cómo las enfrentas? ¿Llevas tus cosas delante de Dios? ¿Cómo las haces? ¿Buscas sabiduría de lo alto para resolver los problemas? ¿Cómo haces? ¿Tú solo? Con ese pésimo dicho que los trapos sucios se lavan en casa. Si se dan cuenta, toda esa gente que dice eso tiene amontonados toneladas de trapos sucios. Nunca han podido lavar un solo trapo. Nunca. Ahí los amontonan. Los hombres no resolvemos nuestros problemas porque nuestro orgullo no nos lo permite. Los escondemos. Así somos los varones. El problema más grande con que tú te vas a encontrar, mujer, con el hombre que te cases, es con su orgullo. En la mayoría, ¿no? Habrán sus excepciones. Porque el hombre vive y está feliz cuando lo admiran, cuando lo alaban, lo reconocen. Le dicen, mi Superman. Es así. ¿Por qué creen que cuando los hombres llegan a cierta edad se achivolan? Es decir, se quieren volver adolescentes, porque temen que están perdiendo su virilidad, su porte. Como todos nos vamos chupando, ¿no es cierto? Por pérdida de calcio, las señoras se hacen cada vez más chiquitas y los señores se hacen cada vez más flaquitos porque pierden masa muscular. Pero no lo queremos. Entonces tú ves hombres de mi edad yendo en la sección de ropas, no a la de señores, sino a la de jóvenes. Y se buscan el jean pitillo, se buscan el polito. Entonces uno dice, qué raro, ¿no? La vida, mis queridos hermanos, no se detiene. La vida avanza. Sí. La vida avanza. Y cada día que pasa, nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestra fe. Ahora, hay tiempos donde no hay dificultades. Ok, vamos al tiempo donde no hay dificultades. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿tiene alguna dificultad en este momento? Yo te diría, no tengo dificultades. ¿Tiene problemas de salud? Por la gracia de Dios, no. ¿Tiene problemas económicos? Dios es fiel. ¿En la casa los hijos están bien? Ahí están. Están bien. ¿Y sus perritos cómo van? Bien también. ¿Y sus pececitos, pastor? Reproduciéndose. Qué bien. ¿Y la iglesia, pastor? Ahí van los hermanos, rollizos, coloraditos, todos bien. ¿Pero siempre es así? No, no siempre es así. Y un día domingo llegué y en mi pecera que tengo en la oficina, de mis 9 peces, 5 estaban flotando muertos. ¿Tú sabes lo que es para una persona como yo, que tiene tanto apego a estas cosas, encontrarse y luego y luego salir acá y subir a este púlpito? Porque yo tengo una sensibilidad media extraña. Quizás tú digas, es un pescado, pastor. Por un pescado va a ser un drama. Vaya usted a Villa María al terminar pesquero. Yo siento pescado. ¿Quién se siente mal ahí? Nada.
Pero no, rescaté 4 y de los 4 separé a 2 y después se me murieron el otro domingo. Así que me quedé solo con 2. Quien pensé que se iba a morir primero, Perlita se llama, no murió. Perlita es porque, le voy a decir por qué, porque es un pececito que tiene escamas hinchaditas y se llama Goldfish perla. Perlita, blanca. Tiene un problema natatorio por lo cual ella siempre anda en el fondo. No puede nadar. Y pensé que ella iba a morir primero. No, no murió. Hasta ahora es más recia que mandada a hacer. Y el segundo, una gorda, que creo que es la matriarca ahí en la posa porque la pasé. Las 2 sobrevivieron, por la gracia de Dios. ¿Triste? Tristísimo. No sabía si salir o no salir. Dije, Señor, si salgo, les voy a gritar a los hermanos. Pero gracias a Dios no pasó eso y usted ni cuenta se dio. ¿No es cierto? Porque había que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y nada os falte. Hay momentos no, hay momentos en que uno se enfermará, hay momentos en que faltará el dinero. En la pandemia, muchos de ustedes padecieron la pandemia. Algunos hermanos se nos fueron. Yo le escribí a un hermano y me mandó una foto suya, pastor, estoy aquí en cuidados intensivos. Dije, con confianza, hermano, vas a salir de todo esto, porque Dios es bueno. Pon tu mirada en Cristo. Al otro día me llama su esposa y me dijo, fulano partió. ¿Cómo creen que me sentí? Mal, pues. Triste. Muy triste. La otra hermana igual. Y así hemos tenido que enfrentar. No fueron mis parientes. Si hubieran sido mis parientes y el COVID se los hubiera llevado, ¿no sería una prueba muy difícil? Pero pasó eso y estamos acá. Y cuando tú miras el pasado y recuerdas todo, estás acá, tú estás acá. Entonces vas a decir, Dios me guardó, llevó a quien tenía que llevar, pero a mí me guardó. ¿Algún propósito tendrá Dios para conmigo? Sí, que tengas una obra completa, cabal en tu fe y hagas algo bueno y útil en la creación, porque Dios no tiene instrumentos inútiles en su pueblo, todos son instrumentos útiles, en sus manos son útiles. Así que mis queridos hermanos, necesitamos trabajar el ámbito de nuestra fe, ¿ok? Instrucción primero, necesitas ser instruido, mucha instrucción. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida tenemos que aprender. Y segundo, el ejercicio de nuestra fe. Cuando nos hallemos en dificultades, mantengámonos firmes. No te alejes del Señor. No te alejes. Nunca digas, estuve mal y nadie me llamó. Estuve enfermo, nadie me visitó, como dice la Biblia. Yo estuve mal, nadie me visitó. ¿Quién de ustedes me visitó? Nadie. ¿Y los esperaba? Por supuesto que no. No los esperaba. ¿Y qué voy a estar mostrándome a los hermanos así, todos enfermos? Ay, gracias, hermano. Pastor, le voy a poner la Biblia en su cabecita para que sane. Gracias, hermanita. Nada. Nada. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, pero recuerde, necesita usted hacer una obra completa en su fe. De lo contrario, como decía cierto pastor, el diablo se lo va a llevar. ¿Qué significa? Que lo van a tumbar, lo van a derrotar y lo van a hacer leña. Porque el diablo quiere eso. Nosotros no, yo no quiero. Que la oración que Jesús enseñó es, líbranos del mal, no nos metas en tentación, líbranos del mal.
Pastor Ángel, ¿quiere pasar por pruebas? No. Prefiero aprender y por sabiduría desarrollar mi fe. Pero una pruebita, pastor, no, gracias. Pero si el Señor así lo determina, yo no soy quien para decir por qué. Yo te he servido tantos años, yo te he dado tantos años, mi vida la he puesto en tus manos. Mira cómo me pagas, así eres tú, Señor. Como a veces somos, ¿no? No. De ninguna manera. Versículo 12 para finalizar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, resistir la prueba o tentación, resistir genera un premio, un galardón que Jacobo llama la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son papás acá? Qué bien, bajen la manito. ¿Quiénes son papás que tienen más de un hijo? Una gran verdad, le voy a dar una gran verdad. A los hijos no se les ama igual. A los hijos se les ama diferente. A veces papá ama más a uno y mamá ama más al otro. Así es. A veces queremos más a este porque es el más enfermito. A veces queremos más a este porque es el más chancón, el más estudioso. Sin embargo, cuando vemos al que menos amamos, nos conmueve la misericordia. Ay, mi hijo, dice, ¿qué va a hacer de su vida, mi hijo, si yo me muero? ¿Cómo quedará este? Dicen algunos papás. Pero el hijo que te trae alegrías, a ese tú lo tratas diferente. Eso es un hecho. Tú tienes 5 hijos, das de comer a los 5, presas iguales, platos del mismo tamaño, a todos, todo por igual. Los vistes a todos duermen en camas como todos. Okay. Todos van al mismo colegio, les compras la misma ropa a todos. Pero hay uno que destaca, porque es el que te alegra, el que te honra, el que te respeta. A ese le vas a dar siempre un bocado especial. Ese era José, por ejemplo, en la casa de Jacob. Jacob amaba a sus hijos, pero prefería a José, porque era el único hijo de la mujer por Rebeca, el único. Después ya nace Raquel. Le cambiaron el nombre de Raquel. Después nació ya Benjamín cuando José estaba en Egipto. Pero la envidia de los hermanos era porque José destacaba, pues. Bueno, Dios no tiene esos afectos paternos tóxicos, como algunos papás tenemos acá. El amor de padre que tiene Dios es perfecto. Él honra a los que le honran y Él galardona a los que pasan la prueba. Tú decides. Mira a Job, pasó la prueba y Dios lo premió 7 veces más. Todo lo que el diablo le quitó, Dios le dio 7 veces más. ¿Cuántos hijos tenía cuando murieron sus hijos? ¿Cuántos hijos? 7. 10 hijos. ¿Usted se sabe la historia de Job? De Job. ¿Cuántos hijos tuvo? 10 también. Por Dios, que ahí todo era 10. El tema es que le nacieron, o sea, después que pasó la prueba, Job tuvo 7 hijas. Eran
Se fueron los hijos feos y Dios le dio las hijas más hermosas que podía tener un hombre. Lo premió, lo galardonó. Dios es bueno.